y los demás centenares de... Buonasera a tutti. Buenas tardes a todos. Sono contento di incontrarvi. Estoy contento de encontrarlos. Tutti noi ci incontriamo in questa piazza Todos nosotros nos encontramos en esta plaza per pregare, para rezar, per essere uniti, para ser unidos y para esperar il dono dello Spirito. el don del Espíritu. Io conoscevo le vostre Conocía las preguntas pensato. y las he pensado. Questo non è senza conoscenza. Esto Prima no la es verità. sin conocimiento. Primero la verdad. Ne ho qui scritte. Las tenía acá escritas. Ma quella prima, come lei ha potuto raggiungere nella sua vita Como la certezza usted sulla fede? ha podido alcanzar la certeza Ci indica sobre la fe y perché qué ciascuno di noi camino possa nos indica conoscere para la que fragilità cada della uno de nosotros pueda vencer la fragilidad de la fe. È una domanda storica, Es una pregunta histórica ma riguarda la storia mia, la mia vita, no? porque tiene Io ho relación avuto la con mi grazia vida. di crescere in una Yo he famiglia tenido in la cui gracia de fede crecer si en una viveva familia en la in que la modo fe semplice se e veía en un concreto. modo simple y concreto. Ma soprattutto è stata Pero mia nonna, sobre todo estuvo mi abuela, la mamma di mio padre, la madre de mi che ha padre, segnato il mio cammino que ha di marcado mi camino de fede. Una fe. donna che ci spiegava, ci parlava di Era una Gesù, mujer que nos explicaba, nos hablaba de Jesús, nos enseñaba el catecismo. ma ricordo sempre che i venerdì Y santi recuerdo ci siempre que los portava Viernes Santos alla sera nos llevaba a la tarde a la procesión de las velas, de las candelas, y al terminar la procesión llegaba el Cristo yacente y la abuela nos hacía arrodillar y nos decía: miren, está muerto, pero mañana resucita. He recibido mi primer anuncio cristiano propiamente de mi abuela. Esto es bellísimo. El primer anuncio en la casa, con mi familia. E questo mi fa pensare Esto me hace pensar al lavoro di tante mamme, tante nonne, en el amor de tantas madres y abuelas, trasmissione della fede. en la transmisión de la Sono fe. loro Son ellas chi trasmettono la fede. las que transmiten la Nei fe. primi tempi, perché San Paolo diceva a Timoteo, San Pablo io decía ricordo la ya fede della tua mamma e della tua nonna. a Timoteo: yo Mamme che sono qui, tutte recuerdo nelle nostre la case, fe de tu mamá y de tu abuela, perché Dio ci mette accanto porque Dios delle nos persone pone che aiutano. cerca a las personas que nos ayudan en nuestro camino de fe. Noi non troviamo la fede un po' nella Nosotros no strada. encontramos la È una fe en persona abstracto, che es predica, siempre una persona que dice predica, chi è que nos Gesù, dice chi dà la quién es fede, Jesús, que nos chi da dà la il fe, primo annuncio. que nos hace el primer anuncio. E così è stata la prima Y así esperienza di fue fede che ho avuto. mi primera Ma c'è un experiencia de giorno per me fe. molto importante. Pero hay un día para mí muy 21 importante. settembre El del 21 de 53, septiembre del 53, avevo quasi 17 anni, tenía casi era il 17 giorno años, dello studente. era el día del Per estudiante, noi il giorno della primavera. para nosotros el día de Per la voi il primavera, giorno dell'autunno. para ustedes es el día del otoño. Prima di andare alla festa sono Antes de passato andar a la fiesta, alla parrocchia. pasé en la por mi parroquia Ho trovato un prete che non y conoscevo. encontré un sacerdote que yo no Ho sentito conocía. la necessità Sentí la di necesidad confessarmi. de confesarme. E questa è stata per me una esperienza. Y esta di fue incontro. para mí una experiencia, Ho trovato che qualcuno mi aspettava. porque encontré que Non so cosa è alguno successo me poi, esperaba. non so, Yo no sé qué sucedió propiamente. era quel prete là ¿Por che qué non estaba conoscevo, ese sacerdote ma que no perché ho conocía? sentito questa ¿Por voglia qué di sentí confessarmi. este deseo de confesarme? La verdad es que alguno me esperaba. Mi stava aspettando da tempo e
dopo la Me confessione estaba esperando de tiempo. ho sentito che Después de la confesión, qualcosa era cambiato. sentí que algo había cambiado. Io non ero lo stesso. Yo no era el Avevo mismo. sentito proprio come una voce, una chiamata. Había sentido como una voz, Ero convinto che una io llamada, dovevo y estaba diventare convencido sacerdote. que yo tenía que ser sacerdote. E questa esperienza nella fede è importante. Esta experiencia en la fe es importante. Noi diciamo che Nosotros dobbiamo decimos que tenemos cercare Dio, que buscar a Dios, andare da Lui a chiedere perdono. ir a Él Quando a noi pedirle andiamo, perdón. Pero cuando nosotros vamos, Lui ci aspetta, Lui è prima. Él nos está esperando Noi primero. in spagnolo abbiamo una parola En español tenemos una palabra que explica bien Il esto. Signore sempre ci primerea. El È prima, ti sta Señor aspettando. siempre nos primerea. E quello è proprio una grazia grande. Él es primero. Trovare uno che ti sta aspettando. Encontrar uno que Ma te tu vai está esperando peccatore, es ma una tu gracia peccato per grande. perdonarti. Quella esperienza che i profeti di Israele Es la experiencia que los profetas de Israel il decían. Signore è come il fior nella mandorla. El Señor es È como proprio la il flor primo fior della primavera. de la primavera. Prima che vengano Antes gli altri fiori, de que vengan è las lui, otras lui che aspetta. flores, Él Il espera. Signore ci aspetta. El Señor nos espera. E quando noi lo cerchiamo, Cuando nosotros lo buscamos, troviamo questa realtà che lui encontramos aspetta esta realidad, per accoglierci, per darci il suo que Él nos amore. espera para E recibirnos, darnos questo su amor, ti fa nel cuore uno stupore y tale esto che crea uno un lo crede e estupor così tal va que crescendo uno la fede. no puede Con creer, y l'incontro así con una va persona, creciendo con la l'incontro fe con con il el Signore. encuentro con una persona, con el encuentro con el Señor. Qualcuno dirà no, io preferisco studiare la fede nei libri. Ah, è importante studiare. Alguno Ma dirá, guardi, yo prefiero estudiar la fe en con los quello libros, solo esto non es basta. importante, pero con esto solo no L'importante è no l'incontro alcanza. con Gesù, l'incontro con Lo importante lui. es el E quello encuentro ti dà con la Él. fede, Eso perché è proprio lui che te la dà. te da la fe, porque es propiamente Él que te da la fe. Anche voi parlavate della fragilità. También ustedes hablaban de la fragilidad de la fe para vencerla. Il nemico, El più grande enemigo. che ha la fragilità, è curioso, è la paura. Ma non El miedo. avete paura. No tengan Siamo miedo. fragili, Somos lo frágiles, sappiamo. pero lo Ma lui è più sabemos. forte. Pero Él es más Se tu fuerte. vai con Si lui, tú vas non con c'è Él, problema. Un no hay bambino è problemas. fragilissimo. Un Ne ho visto niño tanti es oggi, fragilísimo, era col papà, con la pero mamma, eran è con su sicuro. padre, con su madre, estaban Signore, seguros. Siamo sicuri. Con La el Señor fede cresce estamos col Signore. seguros. La fe crece con el Señor, Dalla mano del Signore. de la mano del Señor. E quello ci fa crescere e ci fa Esto nos forti. hace crecer, Ma nos se hace noi fuertes. pensiamo che pero si nosotros pensamos possiamo arrangiarsi da soli, que podemos arreglarnos pensiamo a solos, Pietro, cosa le è successo. Signore, veamos mai qué le mi sucedió a negarò Pedro, tutto que e dijo yo, e poi jamás si è te cantato il negaré, gallo, y después tre cantó el volte l'ha gallo fatta, y 3 veces pensiamo lo hizo. quando noi abbiamo troppa fiducia in Cuando noi, nosotros tenemos demasiada siamo più fragili. confianza en nosotros, somos más frágiles. Sempre col Signore. Siempre con el E Señor. dire col Signore, dire Y decir con el Señor, l'Eucaristia, es decir, con la Eucaristía, con la Biblia, preghiera. con la oración, Ma anche in una famiglia, pero también en una familia, anche la mamma. también la Anche madre. lei. Con Perché ella lei è indica quella che a ci porta al María. Signore. María È la es madre, aquella è que nos lleva al quella che Señor, sa es la tutto. madre que sabe todo. Anche pregare la Madonna e chiederle che come También mamma rezar a la mi faccia Virgen forte. Quello y penso pedirle que che como madre almeno nos la haga esperienza. fuertes. Al menos esta es mi Una cosa experiencia. che mi fa forte Algo que me hace fuerte todos los días è pregare il rosario es rezar alla el Madonna. rosario Io sento a la una Virgen. fortezza tan grande Yo siento perché una vado fortaleza da tan lei grande e mi porque sento voy a forte. ella y me siento fuerte. Passiamo alla seconda domanda. Penso che tutti noi qui presenti sentiamo fortemente la sfida. Todos
nosotros sentimos fuertemente el desafío evangelizzazione de la che è evangelización al cuore delle nostre esperienze. Per que questo está en vorrei el corazón de chiedere a nuestra lei, Padre experiencia. Santo, Por esto, di aiutare me e tutti noi a capire come me ayude a entender questa cómo sfida nel vivir nostro este tempo. desafío en nuestro Qual è tiempo. per lei la cosa più ¿Cuál es para usted importante lo cui más tutti noi importante movimenti, associazioni e comunità dobbiamo guardare per que attuare nosotros tenemos il que compito mirar a cui para siamo cumplir chiamati? Come possiamo este comunicare in modo trabajo al que efficace estamos llamados? la ¿Cómo fede podemos di oggi? comunicar la fe? Ma io dirò tre parole soltanto. Yo diré tres Primo, palabras. Gesù. Primero, Jesús. Chi è la cosa più importante? Gesù. ¿Qué es lo más importante? Se noi Jesús. andiamo avanti con Si l'organizzazione, nosotros vamos adelante con la organización, belle cose con pure, ma senza cosas Gesù lindas, pero sin non Jesús andiamo. no vamos. va. La cosa no va. Gesù è il più importante. Jesús es lo más importante. Ma adesso Pero ahora io vorrei fare yo un piccolo quisiera rimprovero, no? hacer Fraternalmente fra noi. un llamado de atención fraternal, una corrección. Avete Todos gridato, ustedes han gritado en la plaza, Francesco, Papa Francisco, Francisco, Ma Papa Gesù Francisco. dov'era? ¿Y Jesús dónde estaba? Io avrei voluto che voi Yo gridaste, hubiera "Gesù, querido Gesù è il que Signore", e proprio in ustedes mezzo di noi, gritaran eh? Jesús. Jesús está propiamente entre nosotros. Da aquí in più niente Francesco, Gesù. De ahora en más, nunca Francisco, La seconda Jesús. parola è la preghiera. La segunda palabra es la Guardare oración, il volto di Dio. mirar Ma soprattutto, el rostro de questo è collegato Dios. con quello che ho detto prima, Pero sobre todo, y esto está sentirsi relacionado con lo que dije primero, sentirse mirados. ci guarda, El Señor nos mira prima. primero. E la mia esperienza è ciò che io sperimento davanti al sagrario. Mi experiencia es lo que yo experimento delante del sagrario. Alcune volte mi addormento un pochettino. Algunas veces me Un po', anche sa- la me stanchezza adormezco della un giornata ti fa poco por el addormentare. cansancio de la, A lui mi de la capisce. jornada. Ma Ustedes me entienden, sento pero tanto conforto quando siento penso che lui mi guarda. fortaleza cuando Noi pensiamo che pienso dobbiamo que pregare, Él parlare. me mira. Lasciate Nosotros guardare. pensamos que Quando lui ci tenemos guarda, que hablar, pero forza. tenemos que dejar que Él nos mire. ci aiuta a Cuando Él nos testimoniare. mira, nos da La fuerza, domanda era sulla testimonianza. nos ayuda a dar testimonio, porque la pregunta es sobre el testimonio. Gesù. Primero Jesús, después la oración. E si sente che Dio mi sta tenendo della mano. Uno siente que Dios me tiene de la mano. L'importanza di questo è lasciarsi guidare. Y la importancia de esto es dejarse guiar por Él. E questo è più importante che i Y calcoli. esto es más importante que los cálculos. Siamo veri evangelizzatori, Somos verdaderos evangelizadores, guidare dal dejándonos Pensiamo a Pietro. guiar por Él. Pensemos Era- en Pedro. Forse stava facendo la sesta. Quizás dopo pranzo. estaba haciendo la siesta después del almuerzo, tuvo esa visión Del tovagliolo con tutti gli animali. del mantel con todos los animales de la comida. Qualcosa le diceva, ma Y non Jesús le decía algo, pero él no entendía nada. sono venuti alcuni En ese momento vinieron non algunos ebrei, no a hebreos chiamarlo per andare a a una casa. llamarlo para ir a una Come casa. Lo Spirito Santo era laggiù. El Espíritu Santo estaba allá. Si è lasciato guidare da Pedro Gesù per se arrivare dejó guiar por a quella Jesús para prima llegar evangelizzazione a ai esta primera gentili, evangelización che non erano ebrei. a los gentiles que no eran Inimmaginabile hebreos, quel tempo. algo inimaginable en aquel tiempo y así toda la historia. Lasciarsi guidare Dejarse da Gesù. guiar por Jesús. È proprio qui il nostro leader è Gesù. Nuestro líder es E Jesús. terzo, testimonianza. Lo tercero, el testimonio. Jesús, oración. Lasciarsi guidare da Lui. La oración, dejarse guiar por Él. Y después,
el testimonio. Io vorrei anche aggiungere qualcosa. Yo quisiera agregar Questo una cosa. lasciarsi guidare por Gesù Dejarse guiar por Jesús ti porta alle sorprese me di lleva Gesù. a las sorpresas de Si può Jesús. pensare che l'evangelizzazione Se la puede dobbiamo pensar que la pensarla evangelización tenemos que pensarla en una mesa, nel en tavolo, un escritorio, pensando alle strategie, con facendo estrategias, ma quello è planes, un strumento, un piccolo pero strumento. eso es un Lo instrumento, un importante è quello. pequeño instrumento. Gesù, Lo importante es Jesús, guidare da lui dejarse guiar por e Él poi facciamo y después le strategie. hagamos la Quello secondario. estrategia, pero es E la secundario. testimonianza, Y el testimonio, ma la comunicazione della fede soltanto la si può comunicación de fare la fe con la solamente se puede hacer con el testimonianza. testimonio. E quello è l'amore. Y Non con le eso nostre es idee, el amor, no con col nuestras Vangelo ideas, che se con vive el Evangelio nella que se propria vive vita. en la propia vida. E che lo Spirito Santo Y que el Espíritu fa vivere Santo dentro. È come una sinergia es como una tra sinergia noi e lo Spirito entre Santo. nosotros y el E questo Espíritu fa la Santo. testimonianza. Esto hace Alla el Chiesa testimonio. portano avanti A la iglesia la i llevan santi, adelante los che sono santos, quelli que son proprio aquellos danno questa testimonianza. que realmente E dan come este ha testimonio. detto Giovanni Paolo II, Ha e anche dicho Benedetto XVI, Juan Pablo II y también Benedicto XVI. tanto bisogno dei testimoni. Tenemos tanta necesidad de los testigos, Maestri, ma no dei tanto testimoni. de maestros, sino No de parlare testigos. tanto, No hablar ma tanto, con tutta la vita. sino La hablar coerenza di con la vida, con la coherencia de propria di vida, la coherencia propiamente de la vida, coerenza di vita una coherencia de che vida vive il cristianismo que vive el come un cristianismo incontro con Gesù, como un che mi encuentro con porta Jesús agli que me lleva a los altri, otros e no come y no un fatto sociale. como un hecho social. Socialmente siamo Socialmente così, somos siamo así, cristiani, così somos noi cristianos cerrados, la testimonianza. cerrados entre nosotros, no el testimonio. La terza domanda La tercera vorrei pregunta, chiederle, Padre Santo, quisiera come io e tutti preguntarle noi possiamo cómo vivere yo una y Chiesa todos povera e per i nosotros poveri. podemos vivir una iglesia pobre para In los che modo pobres, l'uomo sofferente y en è qué una modo domanda el per la hombre nostra fede, e in che sufriente modo l'uomo es sofferente è una domanda per la una nostra fede. pregunta para nuestra fe. Noi tutti come movimenti e associazioni Nosotros laicali, todos como movimientos y ¿cuál asociaciones contributo concreto laicales, ed ¿qué efficace contribución possiamo dare alla concreta Chiesa e alla podemos dar a la società iglesia y a la per sociedad affrontare questa grave para crisi afrontar esta che tocca crisis que l'etica toca pubblica? la ética Questo è pública? importante. Il Esto es modello di importante. sviluppo, la politica, Y el modelo insomma, de un desarrollo, nuovo la modo política, di essere un uomini. nuevo modo de ser hombres y mujeres. Riprendo dalla testimonianza. Retomo el Prima di testimonio. tutto, Primero vivere il que Vangelo todo, vivir el Evangelio è il principale contributo che es la possiamo dare. principal contribución que podemos dar. La Chiesa non è un movimento politico. La iglesia no es Ni un una movimiento struttura político ni una ben estructura organizzata. bien organizada. Non è quello. No es Noi eso. Nosotros non siamo una ONG. Nosotros no E somos quando una la Chiesa organización diventa no una gubernamental, ONG, perde il y sale, cuando la non ha iglesia sapore, se transforma è en una soltanto organización una no vuota organizzazione. gubernamental, no tiene sal, es una organización vacía solamente. Siate furbi, Sean perché il diavolo ci inganna. vivos, porque el diablo C'è il pericolo nos engaña. dell'efficientismo. Siempre está el peligro del Una cosa è eficientismo. predicare Gesù, Una cosa es un'altra predicar a cosa è Jesús y otra cosa es la eficacia. è uno Ser eficiente, esto es otra il palabra. valore della Chiesa fondamentalmente è vivere il Vangelo e La gloria de la iglesia es vivir el Evangelio y dar el testimonio de è sale fe. della terra, è luce del mondo. È chiamata a Es rendere sal de la presente tierra, luz del nella mundo, società llamada a i ser lieviti del regno presente di Dio. en la E lo fa sociedad prima como con la sua la testimonianza. levadura del reino de Testimonianza Dios, dell'amore primero con fraterno, su della testimonio, solidarietà, della el amor condivisione. fraterno, la solidaridad, el Quando si compartir. sente alcuni dire Cuando che la se so- siente a la algunos solidarietà decir que la non è solidaridad un valore, no è es un atteggiamento valor, es primario una actitud che deve primaria sparire, que debe desaparecer, quello non va. eso no va.
si pensa a un'efficacia soltanto mondana. Se piensa en una eficacia mundana. Momenti di crisi come quelli che Momentos de crisis como aquellos que estamos tu hai parlato viviendo, prima, porque tú has hablado primero siamo in un mondo di menzogne, que estamos en un mundo de mentira. proprio le menzogne, Propiamente las mentiras es una crisis. ma siamo attenti, Estemos non è una atentos. crisi No es soltanto una economica, crisis solamente non è una económica, crisi no culturale, es una crisis cultural. è una crisi dell'uomo. Quello che è in crisi è l'uomo. Es una crisis del hombre. El que está en crisis es el hombre, y aquel que puede terminar destruido es el hombre, pero el hombre es una imagen de Dios, por esto es una crisis profunda. En este momento de crisis no podemos preocuparnos solamente de nosotros, cerrarnos en la soledad, en el sentido de impotencia, no cerrarnos, por favor. Esto es un peligro. Si nos cerramos en la parroquia con los amigos, en el movimiento, con aquellos que pensamos lo mismo, ¿saben qué sucede? Cuando la iglesia se cierra, se enferma. Se enferma. A una stanza chiusa. Piensen en una habitación cerrada por un año. Cuando tú vas, hay olor a humedad, a cosa cerrada que no va. Una iglesia cerrada es lo mismo. Es una iglesia enferma. La iglesia debe salir de sí misma. ¿Dónde? Hacia las periferias existenciales, cualquiera sean, salir. Jesús nos dice, vayan a todo el mundo, prediquen, den testimonio del Evangelio. Pero ¿qué sucede? Uno va fuera de sí mismo. Puede pasarle a lo que le pasa a todos los que salen de la casa por la calle, un accidente. Prefiero 1000 veces una iglesia accidentada que una iglesia enferma por ser cerrada, Piensen también en aquello que dice el Apocalipsis. Es una cosa linda que Jesús está a la puerta y llama para entrar en nuestro corazón. Este es el sentido del Apocalipsis. Pero pregúntense cuántas veces Jesús está dentro, busa la puerta, golpea la puerta para salir fuera, y nosotros no lo dejamos salir por nuestra seguridad, porque nosotros estamos cerrados en estructuras caducas que solamente nos sirven para hacernos esclavos y no libres, hijos de Dios. Es importante en esta salida ir al encuentro. Esta palabra para mí es muy importante. El encuentro con los otros. Porque la fe es un encuentro con Jesús. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo que hace Jesús, encontrar a los otros. Nosotros vivimos en una cultura del desencuentro, de la fragmentación. Una cultura propiamente que no me sirve, lo que no me sirve fuera, la cultura del descarte. Parte de la crisis, piensen en los ancianos, que son la sabiduría de un pueblo, y los niños, la cultura del descarte. Nosotros tenemos que ir al encuentro y debemos hacer con nuestra fe una cultura del encuentro, una cultura de la amistad, una cultura donde encontramos hermanos y podemos hablar con aquellos que no piensan como nosotros, también con aquellos que tienen otra fe, que no tienen la misma fe, pero todos aquellos tienen algo en común con nosotros. Son imagen de Dios, son hijos de Dios. Hacer el encuentro con todos.
sin negociar nuestra pertenencia. E questo è importante Y esto es importante con i poveri. con los pobres. Se usciamo di noi stessi, Si salimos de nosotros mismos, troviamo encontramos la povertà. la pobreza. Oggi, e questo fa male al cuore, Hoy esto hace mal al corazón. oggi trovare un barbone morto o de freddo Encontrar non è notizia. un pobre muerto de frío no es Oggi è noticia. forse uno scandalo. Hoy es noticia un Uno escándalo. scandalo. Ah, quello è notizia. Eso sí es noticia. Oggi pensare Hoy tanti pensar bambini que non tantos hanno da niños mangiare non è no notizia. tienen para comer no es noticia. Questo è grave. Esto es grave. Questo è grave. Esto es Noi grave. Non possiamo restare No tranquilli. podemos quedarnos Ma le tranquilos cose sono così. porque las cosas son así. Nosotros Non possiamo diventare no podemos cristiani inamidati, quelli cristiani ser troppo educati, cristianos che almidonados, parlano di cose esos teologiche, muy di prendere educados il tè tranquilli que tutti, toman el té No, tranquilos dobbiamo- hablando de cosas e teológicas. diventare cristiani coraggiosi, e Nosotros andare a tenemos que cercare ser cristianos a quelli corajudos, che valientes y proprio ir a sono buscar a la aquellos carne di Cristo, que son la carne de Cristo, quelli che sono la carne di aquellos Cristo. que son la carne de Cristo. Quando io vado a confessare, Cuando voy a confesar, ma ancora non posso, perché per uscire a confessare di qui non si può uscire. todavía no puedo porque de acá no se puede salir. Quando io andavo a confessare nella diocesi anteriore, Cuando yo iba a confesar en la diócesis anterior, venivano alcuni, sempre venían algunos: ma lei dà elemosina? Sì, padre. ¿usted da limosna? Sí, padre. E le ne facevo due in più. Mi dica, quando lei dà la elemosina Dígame, cuando usted da la limosna, agli occhi di mira quel o a di los quella? ojos de aquel o de aquella a quien le da la limosna. Ah, non so, non me sono accorto. No sé, no me Seconda doy domanda. cuenta. E quando lei dà la elemosina, Y tocca la cuando mano di quel da la limosna, toca la mano de aquel al que le da la butta limosna, moneta e fa così. o le tira la moneda Eh? y saca la mano. Quello è il problema. La carne di Cristo. La carne de toccare Cristo, la carne di tocar la Cristo, carne de Cristo, prendere su di noi questo tomar dolore sobre per i nosotros el poveri. dolor La de los povertà per pobres. noi cristiani- La pobreza para cristiani nosotros non los è cristianos una categoria no es una categoría sociológica o filosófica o cultural, no, è una categoria es una teologale. categoría teologal, diría Forse quizás la prima categoria, la primera perché categoría, quel Dio, il porque Figlio di Dio, aquel Dios, el Hijo de si è Dios, abbassato, se ha si è bajado, fatto povero se ha hecho pobre per camminare para con noi caminar sulla strada. con nosotros Questa è la sobre la nostra povertà, calle, sobre el la camino. povertà della carne Esta di es nuestra Cristo, pobreza, la povertà pobreza che de la carne ha de portato il Cristo, Figlio di Dio con la sua pobreza incarnazione. que nos ha traído el Hijo de Dios con su Una encarnación. chiesa povera, Una per i iglesia poveri, pobre para los pobres comincia comienza andare verso la carne di Cristo. andando hacia la Se carne de andiamo Cristo. verso la carne di Cristo, cominciamo a capire qualcosa, Empezamos a cosa entender sia questa povertà, qué es nuestra la povertà del pobreza, Signore. que es la pobreza quello non del è Señor. facile. Y esto no es Ma fácil, anche pero también c'è un problema hay un problema che non fa bene ai cristiani. que no hace Lo bien a los spirito del cristianos, mondo, el lo spirito espíritu mondano, del mundo, el la espíritu mondanità mundano, spirituale. la mundanidad Questo espiritual. ci porta a Esto nos lleva a una sufficienza, a una suficiencia, a vivere lo a spirito vivir del mondo, el no espíritu quello del di Gesù. mundo y no el de Jesús. La domanda La pregunta che facevate voi, que hacían ustedes: come si deve vivere, ¿cómo se per debe affrontare vivir para questa crisi che afrontar tocca esta l'etica crisis pubblica, que toca la ética modelo de pública, el sviluppo, modelo la de desarrollo, la politica? política? Come questa è una crisi dell'uomo, Como esta es come una questa crisis del hombre distrugge l'uomo, que destruye al hombre, è una crisi che spoglia l'uomo Es una dell'etica. cris-
crisis que lo despoja al hombre de la ética, una ética de referencia que hace trascendente. Todo es posible, todo se puede hacer, y nosotros vemos cómo la falta de ética en la vida pública hace tanto mal a toda la humanidad. Io vorrei raccontare. Yo quisiera contarles una historia. L'ho fatto 2 volte questa settimana, ma l'ho fatto una hice terza con voi. 2 veces esta semana y la haré una tercera vez con Storia ustedes. che racconta Es la historia que un cuenta midrash un midrash biblico bíblico di un rabbino de un rabino secolo XII. del siglo XII. Racconta la storia della costruzione della Él Torre cuenta de la Babel. historia de la construcción de la Torre de Babel. Dice che per costruire la Torre de Babel Y él dice que para construir la Torre de Babel era necesario hacer los ladrillos. ¿Qué significaba esto? Hacer el barro, ponerle la paja, al forno, después en el horno. quando il mattone era fatto, Y cuando el ladrillo estaba hecho, había que llevarlo arriba para la construcción de la torre. Cada ladrillo era un tesoro por el trabajo que se estaba haciendo. Cuando caía un ladrillo, era una tragedia nacional. Se castigaba al obrero. Era tan precioso un ladrillo que si caía era un drama. Pero si caía un obrero no pasaba nada, a otra cosa. Esto pasa hoy. Si las inversiones en los bancos caen, tragedia. Pero si la gente se muere de hambre, no tiene para comer, no tiene salud, no pasa nada. Esta es la crisis de hoy. El testimonio de una iglesia pobre para los pobres va contra esta mentalidad. La cuarta pregunta, frente a esta situación, me parece que mi confesar de aquellas 3 palabras que de la homilía que le hice a los cardenales, frente a esta situación, me parece que mi testimonio es tímido. Quisiera hacer más. ¿Cómo aliviarlos de su sufrimiento, pudiendo hacer poco para cambiar el contexto político y social? Para anunciar el Evangelio son necesarias 2 virtudes: el coraje y la paciencia. Ellos están en la iglesia de la paciencia. Ellos sufren. Son más mártires hoy que en los primeros siglos de la iglesia. Más mártires. Hermanos y hermanas nuestros sufren. Ellos llevan la fe hasta el martirio. Pero el martirio no es un fracaso. El martirio es el grado más alto del testimonio que nosotros tenemos que dar. Tenemos que hacer pequeños martirios renunciando a esto, a aquello. Como aquellos situación de Pakistán, donde dan la vida
por amor a Jesús, dando testimonio de Jesús. Debe sempre avere questo atteggiamento Un cristiano debe tener esta actitud di umiltà, de humildad, de mansedumbre, en la actitud que tienen ellos, affidandosi a Gesù. confiándose a Jesús. Bisogna precisare che tante volte Es questi necesario conflitti precisar que non muchas hanno veces un origine religioso. estos conflictos no tienen un origen Sono altre religioso. cause di tipo sociale o Muchas politico, veces son otras e causas de purtroppo le tipo appartenenze social religiose o vengono político utilizzate come y benzina. desgraciadamente las pertenencias religiosas vienen utilizadas. Un cristiano debe saber siempre responder al mal con el bien, y esto es difícil. Cerchiamo di far sentire loro, a questi fratelli e sorelle, Nosotros buscamos de hacerles sentir profondamente uniti que estamos profundamente unidos alla loro situazione. a su Che noi situación, sappiamo che loro sono cristiani, que nosotros sabemos que hanno ellos son entrato cristianos in pazienza. que han entrado en Quando Gesù va paciencia. alla passione, Cuando Jesús va a la entra in pasión, entra en Loro paciencia. sono entrati in Ellos pazienza. han entrado en paciencia. Farlo sapere allo Hacerlo saber a ellos, Signore, anche hacérselo farlo saber a sapere ellos al Signore. y hacérselo saber al Señor. Riporto la domanda. Yo les devuelvo la Pregate pregunta. per questi fratelli? ¿Rezan por estos hermanos y estas hermanas? Voi pregate per quello? ¿Ustedes rezan por ellos Nella preghiera di tutti i en giorni? la oración de todos los Io días? non chiederò che alzi la mano quello Yo che prega, no, non lo chiederò. No Ma pediré que pensate levante la voi, mano, pero nella preghiera piénsenlo. di tutti i giorni, Piensen diciamo a Gesù, en la Signore, oración guarda de questo todos los fratello, días. Le decimos guarda al Señor, questa mira sorella a este che hermano, soffre tanto, mira a esta che hermana soffre que sufre tanto, que sufre tanto. e che loro fanno l'esperienza del limite Ellos hacen la experiencia del límite, tra la vita e la morte. propiamente del límite entre la vida y la muerte. E anche noi También questa esperienza nosotros, esta experiencia ci deve portare a nos promuovere debe llevar la a libertà promover religiosa la per libertad tutti. religiosa para todos, para todos. Ogni uomo e ogni donna Cada hombre, cada deve mujer essere libero debe ser libre nella sua confessione religiosa, en su confesión qualsiasi religiosa, sia. cualquiera sea, Perché? Perché quell'uomo e quella donna porque aquel hombre y esa sono mujer figli di Dio. son hijos de Dios. E così credo aver detto qualcosa delle vostre domande. Así creo haber dicho alguna cosa de Troppo lungo. sus preguntas. Perdón si he Grazie estado tanto. muy Grazie a largo. voi. Gracias, E non, muchas gracias a non ustedes dimenticate y no se olviden niente di nada. una chiesa chiusa. Una chiesa chi va fuori, chi va Nunca una iglesia cerrada, periferie sino della una città. iglesia Che il Signore que sale guide afuera, laggiù. Grazie. hacia las periferias. Que el Señor nos guíe hacia allá.